sociólogos sí que se han caracterizado a sí mismos de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, Durkheim sí que se ha considerado a sí mismo sociólogo. Sin embargo, el que vamos a ver hoy, Max Weber, es más bien un economista. De hecho, trabajó como economista en Alemania. Entonces vamos a empezar, como siempre, con un ejercicio biobibliográfico, viendo algunas obras que os recomiendo, por lo menos para abordar un poco las dudas que puedan surgir con respecto a este autor, que es complejo, que es duro, ha trabajado demasiadas cosas, ¿no? Entonces ahí vemos algunas de sus obras, como por ejemplo una de Freund, o Freund, no sé cómo se pronuncia porque mi alemán es catastrófico, Sociología de Max Weber, un tal Gil Villegas, que tiene una obra que es Max Weber y la guerra académica de los 100 años, en el que se pone a analizar todas las obras que se han derivado de la sociología de Max Weber. A partir de Max Weber se han hecho tantas y tantas obras, y se siguen haciendo en la actualidad, ¿no?, basadas en su sociología, que él ha conseguido reunir a nivel, europeo, pero no solo, a nivel mundial incluso, todas las obras que se han derivado de este gigante del pensamiento, ¿no? De hecho, a este hombre lo podéis ver también en YouTube, por cierto. Probablemente es uno de los weberólogos a día de hoy más relevantes. Y desde luego ha liderado bastantes ediciones en el Fondo de Cultura Económica. En fin, por ejemplo, para quienes tenéis el caso práctico de la McDonaldización de Richter, ahí tenéis, pues, en 3 páginas apenas, un resumen sintético, en esta obra que os digo, de Gil Villegas, sobre la McDonaldización de la sociedad, ¿no? Ya veis, el Salvador Giner, as usual, Richter, el capítulo dedicado a Max Weber y, por último, El desencantamiento del mundo, 6 estudios sobre Max Weber. También en Fondo de Cultura Económica, pero me interesa avanzar un poco. Las obras que publicó Max Weber son muchas, pero como curiosidad os digo que no publicó en realidad ningún libro en vida. O sea, todas sus obras son en realidad artículos, son textos más pequeños, más breves. Lo que pasa es que tras su muerte es cuando se empezaron a editar gran parte de sus libros, pero no publicó ninguno en vida realmente, como tal, o sea, terminado, ¿no? Uno de los traductores que hemos tenido aquí en la Complutense es Joaquín Avellán, un catedrático de ahí de mi facultad, de hecho, que ya está jubilado, y él ha sido uno de los grandes weberólogos aquí en España. Entonces, os encontraréis que muchos de los libros de Weber, si alguna os apetece acceder a sus obras, que yo creo que son muy interesantes, como por ejemplo La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que veremos el miércoles, pues yo os recomiendo vivamente acceder a estas obras porque son una maravilla. Bueno, pues él es Joaquín Avellán, uno de los introductores que ha tenido Max Weber aquí en España. Tiene, como veis, muchas obras, por ejemplo, una sobre la bolsa, ¿no?, sobre qué era la bolsa, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es la que veremos el miércoles. Esta obra es ópera magna, por así decir, ultra citada en todos los sitios. Os la vais a encontrar seguramente a lo largo de estos 4 años en más ocasiones, estoy seguro de ello. Y bien, es una obra, sin embargo, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que publicó en 1904-05, o sea, en esos 2 años, en varios artículos. Entonces, como os digo, no es un libro completo. Al menos no lo publicó así en vida, lo que pasa es que luego se sintetizó después de su muerte. Tiene otras obras de economía, porque era profesor de economía, pero también sobre la música, lo cual es impresionante que tuviera acceso a todo este saber. Por otro lado, tampoco me extraña mucho, porque no sé si habéis estado en Alemania, pero hay una ciudad en Alemania que es Heidelberg, que estuve yo de hecho hace un par de meses, y es alucinante la biblioteca que tiene la universidad suya, ¿no? Es la Salamanca de Alemania, por cierto, yo que vengo de Salamanca. Pues bueno, es entendible, al menos, que todo este saber lo recogiera él, ¿no? El político y el científico, donde habla de qué diferencias debe haber entre un político y un científico, y veremos en la clase de hoy cómo esto tiene que ver con hechos y valores, cómo hay que diferenciar ambas cosas en la labor del político y en la labor del científico. Sobre la religión,
Veremos mañana con la ética protestante y el espíritu del capitalismo algunos detalles sobre el tema de la sociología de la religión. Economía y sociedad, perdonad que me detenga un poco más en esta obra porque es probablemente la obra más citada en sociología, no hay otra. Es decir, se hizo un congreso hace 20 años de sociólogos internacionales y se llegó a la conclusión de que esta era la obra más importante de la sociología en toda la historia, ¿no? Economía y sociedad. Es, bueno, otro libro gigante, pero es un compendio de muchos artículos sobre muchísimos temas, ¿no? Sobre las ciudades, sobre la música, sobre la racionalización, etc. Si accedéis, por ejemplo, a la gigantesca edición de Fondo de Cultura Económica, vais a encontrar una introducción riquísima, por otro lado, de este Gil Villegas, donde se desglosan muchas de sus obras, ¿no? No solamente esta, pero es la introducción y la ha hecho otra persona, distinta a un beberólogo actual, ¿no? Entonces, esta obra es un compendio del saber universal prácticamente. No os voy a decir que es una enciclopedia, pero es una obra enciclopédica en algún sentido. En ese congreso de sociólogos que hicieron hace 20 años, se le llegó a la conclusión, y todos consensuaban esto, que era que la primera era economía y sociedad, pero la cuarta era la ética protestante y el espíritu del capitalismo, con lo cual 2 de estas obras son de Weber, ¿no? Lo cual habla de la importancia que ha tenido este sociólogo y sigue teniendo en la sociología actual. Ha habido una polémica a partir de la publicación de esta obra y la reunión de todos sus artículos en esta obra, porque se ha manipulado, en cierto modo, algunos de sus contenidos y sobre todo el título, ¿no? Se dice que su mujer, ¿no? La mujer de Max Weber, Marianne Weber, que por cierto es una socióloga feminista muy poco estudiada, lamentablemente, pero se podría estudiar más porque tiene obras interesantes, pues su mujer, por lo visto, manipuló de alguna manera los contenidos de esta obra, pero sobre todo su editor. O sea, su editor le metió muchísima mano al texto, cambió el título, ¿no? Lo subtituló Un esbozo de sociología comprensiva. En fin, es una polémica que se ha alargado durante décadas sobre por qué se había manipulado tanto los contenidos, el título, etcétera, de esta obra de Weber tras su muerte, ¿no? Claro, la idea es que esta obra en realidad pues, no fue publicada en vida. Entonces, los artículos dispersos dan lugar a veces a interpretaciones por parte de quienes los editan muy amplias, ¿no? Esto está en la historia de la humanidad, pero ha afectado sobre todo a esta obra, ¿no? ¿Alguna nota biográfica? Si me permitís leeros un breve texto, para comenzar, sobre su salud mental. Le dijeron que moldeara algo con arcilla para aliviar su malestar psíquico, pero lo único que logró Weber con sus temblorosas manos fue una réplica del león moribundo de Lucerna, en Suiza, que, por cierto, según palabras de Mark Twain, es el más triste y conmovedor trozo de piedra en el mundo. Bueno, esta estatuilla que hay en Suiza, en Lucerna, creo que representaba muy bien la deplorable situación mental del sociólogo Max Weber. Sí, por lo visto, solo los viajes era lo único que le conseguía estabilizar a nivel mental, ¿no? Lo único que le motivaba era viajar, ¿no? Karl Emil Maximilian Weber nació en Erfurt, en Alemania, en la antigua Prusia, por cierto, en 1864, casi 10 años antes de la unificación alemana. Nació en el seno de una familia protestante de clase media alta, o sea, de una familia de burgueses. Su padre era un burócrata que formaba parte de la élite del Estado prusiano y alemán, y se puede decir que tenía un espíritu más bien mundano, o sea, disfrutaba mucho de los placeres terrenales, ¿no? El padre. En cambio, la madre era justamente lo opuesto. Y esto va a explicar un poco todas las obras que vamos a ver de Weber, porque la madre representaba más bien un ascetismo ultramundano. O sea, la madre
Por lo visto era una calvinista devota, muy devota con la religión, ¿no? y además muy asceta, en el sentido de que despreciaba todo eso de los placeres terrenales, ¿no? Que el marido, sin embargo, adoraba y amaba. Ella estaba enfocada más bien en la salvación, ¿no? Todas sus acciones iban encaminadas a salvarse, a conseguir la salvación. Bueno, ya sabéis la diferencia esta que hay entre los protestantes por un lado y los católicos por otro, ¿no? El catolicismo ha habido mucha polémica sobre ¿nos podemos salvar realmente el alma con nuestras acciones? O, bueno, la polémica de Auxilis, por cierto, pero los protestantes discutían sobre si las acciones nos llevan a salvarnos o no, ¿no? Si ya la salvación está preestablecida de antemano. Esta es una polémica que hay dentro del protestantismo y que va a marcar pues, todas las obras de Max Weber. Entonces, esta tensión que había entre los padres, o sea, eran discusiones de pareja en muchas ocasiones, pero tenían algo muy fuerte de fondo, ¿no? Que es cómo enfocamos la vida cotidiana, cómo vivimos en general, ¿no? Bueno, estudió en Heidelberg, luego volvió de hecho a dar clase a Heidelberg. Es un sociólogo alemán como Marx y de hecho se le ha identificado con Marx en muchos de sus conocimientos, en muchas de sus aportaciones. De hecho se dice que es el Marx burgués, se dice por ahí. Ya veremos que trata asuntos como Marx acerca de la clase social, estratificación social, etcétera. No desigualdad exactamente, pero sí en estos términos, ¿no? De clase social, etcétera. Y ya veremos que hay una distinción importante entre las clases sociales según el marxismo y las clases sociales según los weberólogos o el weberianismo. Bueno, esta disputa entre ambos, entre el padre y la madre, también se expresó en el Weber joven, ¿no? Cómo él tenía una disociación interna casi esquizofrénica, ¿no? De cómo vivir la vida, ¿no? O sea, al principio se considera que él, pues, se iba más de fiesta, ¿no? Por lo visto se iba con muchos amigos a beber cerveza en la ciudad y tal. Entonces parece que al principio adoptó más el estilo de vida del padre. Pero luego ya según fue avanzando, empezó a despreciar al padre y su estilo de vida y se acercó más a ese ascetismo de la madre, a esa frugalidad, a ese metodismo, a esa pasión por el trabajo. Y de hecho se sumergió en una vida ascética totalmente. Se encerró, empezó a trabajar sine die y sus hábitos estaban todos centrados en torno al trabajo. Eso explica, yo creo, en buena parte por qué todo ese conocimiento tan profundo acerca de tantos temas de todas las civilizaciones contemporáneas y históricas, ¿no? O sea, era un workaholic, en definitiva. Era un adicto al trabajo. Bueno, esta compulsión por el trabajo le llevó a ser profesor de economía en Heidelberg, pero hubo un problema familiar que marcó toda su vida. Que es que cuando se distanció más del padre, le llegó a echar incluso hasta de su casa al padre, en una visita que le hicieron a Weber, y el padre, poco después de esta discusión tan fuerte, murió. Entonces, claro, esto marcó toda la vida de Weber. Esos viajes es lo único que le podía consolar, ¿no? Y de hecho viajó a Estados Unidos, a Inglaterra, etc. Y buena parte de sus obras se iban haciendo en estos viajes. Estuvo de baja durante muchos años, hasta que consiguió volver a la universidad poco después, pero siempre sufrió de este malestar psíquico. Murió con la gripe española, el COVID de la época, si me permitís el analogismo, y fue activo en política. Estuvo también participando con la socialdemocracia alemana. Aquí os pongo, por cierto, en una diapositiva algunos de sus viajes y cómo algunas de sus obras pues las fue confeccionando a partir de estos viajes. Vamos a ver unos apuntes rápidos hoy en torno a su metodología, qué entiende él por racionalidad, Verstehen, comprensión, si queréis, y en general un análisis del mundo moderno tal como lo entiende él. Ya hemos visto que Durkheim hace una comparación, un contraste entre sociedades primitivas
y sociedades modernas. En el caso de Weber es un análisis profundo sobre las sociedades modernas y cómo éstas se caracterizan fundamentalmente por la racionalización. Entonces, no solo en Economía y Sociedad, sino en muchas de sus obras aparecen términos como Verstehen, que es una traducción de comprensión, la racionalidad de la acción, la división del trabajo de nuevo, la dominación, clases y estamentos, religión, legalidad, legitimidad, liderazgo, burocracia, desencantamiento del mundo, etc. Todos estos conceptos caracterizan la sociología de Max Weber. Pero vamos a verlo con calma. La visión fundamental que tenía él era tratar de superar antinomias. Se trata de superar pares conceptuales que habitualmente se han opuesto. Esos conceptos que se niegan mutuamente. Por ejemplo, lo racional contra lo no racional, la agencia contra la estructura, lo material contra lo ideal, la estabilidad contra el orden, el conflicto contra la permanencia o la explicación contra la descripción o interpretación. Y este es el primero que vamos a ver, este primer par de conceptos. Cómo la explicación científica se opone a la comprensión y a la descripción, a la interpretación ideográfica. Vamos a ver un poco con calma esto. Él pretendía una especie de tercera vía, si me permitís la expresión, irse por la tangente, por así decir, entre una oposición que había en la época entre la explicación basada en leyes y la interpretación de particularidades. Esta polémica que había en la época era parte de la historia tal como se entendía en esta época. Entonces había una polémica sobre si los historiadores debían explicar lo que ocurre en la historia a partir de leyes universales, o sea, si lo que ocurre aquí en España ocurre también en otro país al otro lado del mundo, o si nos tenemos que fijar más que en leyes, en particularidades, en singularidades de un fenómeno histórico. Por ejemplo, la Revolución Francesa. ¿Debemos ver que hay unas leyes que explican todas las revoluciones en el mundo y que se ven en la Revolución Francesa? ¿O tenemos que fijarnos en que la Revolución Francesa no se puede reproducir en todo el mundo y que es una singularidad que se puede interpretar en Francia, en concreto en la Francia de esta época? Entonces, él se posiciona, como os digo, en una especie de tercera vía, ¿no? O sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? Este debate, que tuvo cierta relevancia en la Alemania de su época, en definitiva, se basa en la oposición que había entre el positivismo y aquellos que defienden más la interpretación, o como ellos lo llamaban, como Dilthey lo llamaba, las ciencias del espíritu. O, si queréis, una oposición entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. Desde principios del curso hemos visto que la sociología ha intentado buscar leyes para explicar las sociedades, porque quería predecir, ¿no? Y para eso se basan en datos cuantificables. Durkheim nos ofrecía muchos de ellos, de hecho. ¿Podemos predecir cómo va a evolucionar los cambios sociales o la población española después de X años, después de 10, 20 años, a partir de lo que observamos en la actualidad? Y sobre todo, ¿podemos formular leyes que permitan explicar lo que ocurre al otro lado del mundo a partir de unos datos concretos? Algunos creen que sí, los positivistas, otros creen que no, aquellos que se basan más bien en la interpretación cultural. Si queréis, hay unos que se enfocan en leyes generales, aquellos nomotéticos, de nomos, que vienen de ley, ¿no?, de norma, y aquellos que más bien se basan en la idiosincrasia de las sociedades, aquellos que se basan en la singularidad. Unos son más objetivistas y otros son más subjetivistas. Por cierto, Weber va a darle mucha importancia a la subjetividad, a cómo se puede comprender la acción humana.
Entonces, se ubica, si recordáis los paradigmas que vimos en una de las clases anteriores, en esa sociología multiparadigmática, en el paradigma de la acción social. ¿Se puede estudiar la historia de manera universalizable o tenemos que ver acontecimientos únicos en la historia? Se pueden establecer, según Weber, generalizaciones. Ahora, otra cosa es establecer leyes. Las leyes no se pueden establecer en la historia, en la historiografía, si queréis, ¿no? En la manera de entender la historia. Pero él cree que podemos establecer una suerte de generalización, aunque no sean leyes. Esta generalización debe basarse en datos empíricos. O sea, las generalizaciones que hagamos se expresan en tipos ideales, que lo veremos a lo largo de hoy, pero no se pueden establecer leyes universales a partir de estos tipos ideales. Estos tipos ideales se basan en datos empíricos de la vida cotidiana, en la comprensión de la acción social. Por tanto, este concepto de tipos ideales no hay que confundirlo exactamente con algo ideal en el sentido de algo que es deseable, no hay que confundirlo con algo que queremos, etc. Sino que son generalizaciones que hacemos de datos empíricos. Una vez que estudiamos a los individuos particulares, una vez que estudiamos acontecimientos singulares a nivel histórico y social, podemos establecer esos tipos ideales. Son abstracciones, por así decir, son retratos robot. La Verstehen o comprensión se refiere con este concepto Weber a la interpretación de los fenómenos sociales. Se refiere a la hermenéutica. O sea, cómo podemos interpretar o qué podemos interpretar a partir de los textos que se han escrito y a partir de los fenómenos sociales. La hermenéutica es la capacidad que tenemos de comprender el significado de los textos. Lo que pasa es que Weber lo extrapola a la vida social. ¿Cómo podemos comprender el significado de las acciones de los individuos y de los acontecimientos sociales? Entonces, esta comprensión, por cierto, no es un ejercicio de empatía, porque se puede interpretar de esa manera, ¿no? Comprendo por qué esta persona se comporta así, ¿no? Comprendo por qué esto ha ocurrido así. Entonces, claro, podemos confundirlo con una empatía, una capacidad de empatizar con esa persona y tal. No es eso. No va por ahí el concepto de Verstehen o de interpretación o de comprensión. Más bien se refiere a los motivos subjetivos de la acción social, a las motivaciones subjetivas que dan las personas para actuar de una manera determinada. Pero también hay una polémica sobre si se refiere solamente a los motivos de los individuos o si se refiere también a los fenómenos socioculturales. En cualquier caso, se refiere a la interpretación y comprensión de fenómenos sociales, como por ejemplo la acción social o bien fenómenos socioculturales. Entonces, como veis, hay un problema de escala. Hay un problema de escala porque ¿a qué se refiere Weber? ¿A la escala individual o se refiere a la escala social y cultural? Yo creo que ambas. Se refiere a ambas. Porque en unos casos te dicen economía y sociedad, por ejemplo, el estudio de las motivaciones subjetivas de los individuos. Pero por otro lado tenemos un libro como La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde está haciendo un análisis de las causas y las motivaciones que han producido el desarrollo del capitalismo en la actualidad. Entonces, hay un conflicto con respecto a esto, ¿no? A si se estaba refiriendo a motivaciones individuales o si se estaba refiriendo a la interpretación de fenómenos socioculturales. En cualquier caso, como digo,
Ya veíamos, por ejemplo, que Durkheim trata de explicar cómo aumentan y por qué las causas de suicidio. Y decía suicidio anómico, suicidio altruista, etc. Él trata de explicar porque tiene datos cuantitativos para ello. No obstante, una de las corrientes que se genera a partir de Weber, que es la otra más importante de la sociología, es la metodología cualitativa, ¿no? Entonces, hay que saber distinguir entre cuantitativa y metodología cualitativa. Porque esto es lo que va a marcar todas las ciencias sociales desde que nacen y que os vais a encontrar con ellas constantemente. ¿Cómo no es lo mismo explicar estadísticamente un hecho social que comprender lo que ocurre con los discursos, con las motivaciones, etcétera? Vosotras mismas, cuando analicéis algunos de vuestros casos prácticos de spots o discurso empresarial, etcétera, generalmente vais a hacerlo desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Porque vais a analizar los discursos que están detrás de ese spot o de ese discurso empresarial. Eso es lo que vais a analizar vosotras, ¿no? Entonces, también, por otro lado, analizaréis datos cuantitativos. Por ejemplo, análisis de audiencias. ¿Cuántas personas han recibido vuestro spot? ¿Cuántas personas y cómo han influido vuestros trabajos en la sociedad? Entonces, para ello trataréis de cuantificar datos, ¿no? Trataréis de cuantificar mediante estadísticas. Y por eso, cuando lleguéis a asignaturas de metodología, veréis que os van a enseñar estadística, básicamente. Entonces, si Durkheim se basaba mucho en la cuantitativa, Weber es más bien cualitativista, por así decir. Sí que maneja datos cuantitativos, pero sin embargo le interesa más la interpretación cultural, ¿no? Y la interpretación de la motivación de las acciones sociales. ¿Qué es lo que se interpreta de la acción social? El significado. Se trata de identificar el sentido que dan a las acciones los sujetos. Eso es lo que se trata de comprender. Por último, ¿qué se entiende por causalidad? ¿No? Algo, una causa, produce un efecto. Bueno, él hablaba de causalidad múltiple, en realidad. No se puede reducir a una causalidad unilineal, por así decir, lo que ocurre en la vida social, sino que tenemos que hablar de múltiples causas. Tenemos que hablar de distintos factores causales que dan lugar a acontecimientos históricos y sociales. Él trata de ver interrelaciones entre fenómenos históricos y sociales. Él trata de ver cuántos factores explican que un fenómeno ocurra. Por ejemplo, él dice, la conducta humana significativamente interpretable, la acción, es identificable mediante referencias a valoraciones y significados. Por ello, nuestro criterio para una explicación causal solamente queda satisfecho con la explicación histórica de tal entidad. ¿Qué aproximaciones había en la época? Pues la de los que creen que se pueden explicar las cosas de manera universal, mediante leyes, y las de aquellos que creen que hay singularidades históricas. Él trata de buscar un punto medio entre ambos. Él cree que hay explicaciones probabilísticas. Si ocurre algo como causa, es probable que ocurra un efecto. Introduce esa probabilidad de que ocurran fenómenos sociales. Entonces, son proposiciones probabilísticas. No hay determinismo. Se trata más bien de buscar probabilidades. Hay que estimar el grado en que cierto efecto es favorecido por determinadas condiciones. Como había tales condiciones en el protestantismo, era muy probable que surgiera el capitalismo. Y esto lo veremos con más calma el miércoles. Otro de los conceptos, el concepto de tipos ideales. Probablemente este es uno de los más importantes de Max Weber. ¿Qué es un tipo ideal? Dice él, un tipo ideal está formado por la acentuación unidimensional
de uno o más puntos de vista. O sea, recogemos varios puntos de vista sobre un fenómeno social. Entonces, vosotras tendréis un punto de vista sobre un fenómeno social y yo tendré otro. Recogemos esos puntos de vista y, por la síntesis de esos puntos de vista y de gran cantidad de fenómenos concretos, individuales, difusos, distintos, dice, los cuales se colocan, según esos puntos de vista enfatizados de manera unilateral, en una construcción analítica unificada. O sea, en Román Paladino, se trata de unificar distintos puntos de vista sobre un fenómeno social. ¿Y qué hacemos con los distintos puntos de vista? Una construcción analítica, o sea, un tipo ideal. Lo que hacemos es una construcción conceptual. Ahora veremos algún ejemplo. Por tanto, este tipo ideal no tiene nada que ver con una valoración de algo que es deseable, sino más bien cómo los científicos sociales trabajan, según Weber, con tipos ideales. Tratan de establecer retratos robot a partir de la comprensión de distintos puntos de vista sobre un fenómeno social. Y eso, entre otras cosas, ¿qué nos permite? Comparar. Nos permite establecer comparaciones. Esos tipos ideales reúnen características de cómo las personas ven esos fenómenos sociales. Y ello, como digo, nos permite comparar con la realidad. Por tanto, la sociología es empírica. O sea, tenemos que basarnos primero en qué entienden las personas por el fenómeno social y después abstraernos y ver que hay una síntesis de todos esos puntos de vista. Ello es lo que nos permite estudiar la realidad social, esos tipos ideales. Los científicos acuden con estos tipos ideales a la realidad empírica y la estudian gracias a que tienen esas generalizaciones. Entonces, como os decía, no hay leyes, hay generalizaciones, hay tipos ideales. Bueno, entonces, son, como él dice, aparatos heurísticos. Heurístico significa que en la medida en que construimos estos conceptos, estas generalizaciones, ello nos permite explicar, comprender la realidad social. Por ejemplo, un tipo ideal de burocracia. Burocracia como ese fenómeno social que se construye en el siglo XIX en los estados y que dan lugar al desarrollo y el funcionamiento del Estado que, por ejemplo, trata de llegar a los individuos a través de prestaciones sociales, a través de, etcétera, ¿no? Todo eso que veis como el papeleo, ¿no? Ese conjunto de funcionarios, de personas que están moviendo el engranaje del Estado, él ve que hay un tipo ideal de burocracia, ¿no? Ese funcionario que se basa en los medios para conseguir su fin, ¿no? Ese funcionario que no se puede mover de lo estrictamente establecido por la norma. Si la ley dice que esto debe seguirse en este curso, el funcionario no puede moverse de esa manera de proceder, ¿no? Es muy cuadriculado. Entonces, esos son tipos ideales de burócratas. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué construimos un tipo ideal de burócrata? Pues para luego analizar cómo funciona la burocracia real, para luego analizar cómo son esos procesos de burocratización del mundo moderno. Entonces, gracias a que tenemos un tipo ideal, podemos analizar las características de la burocracia en la sociedad. Y cuando nos encontramos con un burócrata, con un funcionario, etc., podemos analizar qué características cumple y cuáles no. Nos permite comparar nuestro tipo ideal construido, científico, nuestro aparato conceptual, con esa realidad empírica, que es el burócrata de carne y hueso. Y así vemos, por ejemplo, que hay burócratas en la realidad empírica que actúan desinformados, ¿no? No tienen información sobre lo que están haciendo. Esto desde luego no encaja
con un tipo ideal de burócrata que hemos construido, que es alguien que se basa en unas pautas regladas. Entonces, si luego encontramos un burócrata que se está basando en desinformación, pues se nos cae algo, ¿no? O sea, al analizar esa realidad social con nuestro tipo ideal, podemos comparar esa realidad empírica. O, por ejemplo, burócratas estudiados en la vida real, que cuando les preguntamos, oye, ¿por qué te has comportado así, de esta manera?, ¿no? Cuando le entrevistamos, cuando hacemos una entrevista, nos dice, pues yo me he basado en mi sentimiento, ¿no? Es que me siento mal y por eso he actuado así. Oh, no puede ser. Un burócrata no puede actuar por su sentimiento. Un burócrata tiene que actuar por la ley, por las reglas que se han establecido, por una rigidez, ¿no? Por el papel es el papel. Lo que pone en el papel no tiene que salirse de ahí, ¿no? Entonces, claro, si encontramos un burócrata que nos dice que se está basando en que se siente mal y por eso está actuando así, ¿no? Está dejando a alguien de lado porque le apetecía, porque se sentía muy mal, eso no encaja con nuestro tipo ideal de burócrata. Entonces, en síntesis, nuestros tipos ideales tienen que ser exagerados, porque cuanto más exagerado es nuestra construcción conceptual de una realidad social, mejor va a ser para nuestro análisis. Si ubicamos el burócrata como alguien, como una máquina, ¿no? Alguien que parece una máquina, ¿no? Al actuar, entonces eso nos permitirá, cuando vayamos a la realidad, ver qué se distingue de nuestra construcción conceptual. ¿Alguien ha visto ya el vídeo de Amazon? Los vídeos de Amazon que os envié. Lo vais a ver a lo largo de hoy o mañana, cómo hay modelos, hay tipos ideales de trabajador de Amazon, hay tipos ideales de encargado de Amazon, hay tipos ideales de rico, ¿no? o de empresario como Jeff Bezos, ¿no? O sea, esos tipos ideales podemos construirlos de manera científica. Y en vuestra labor, cuando terminéis la carrera, también vais a jugar con esos tipos ideales de spot que se dirige a determinado colectivo, de persona que estáis retratando en vuestro spot, por ejemplo, o de tipo de jefe que hay en una empresa determinada, o modelo de liderazgo. Entonces, cuanto más exagerado sea, mejor vais a poder analizar esa realidad social, porque tenéis como un retrato robot, muy fidedigno. Bueno, entonces, son tipologías que podemos establecer en el análisis social. Otro concepto es el de hechos y valores. Ya hemos venido hablando de los hechos y valores en Spencer y en Marx. Se ha entendido que Max Weber trataba de dejar de lado los valores, ¿no? Los valores como aquello que es bueno, aquello que es éticamente es justo, etc., ¿no? Esos son los valores que moverían la acción social. Imaginaos, ¿no? Cuando os preguntan por qué os habéis comportado así, pues podéis decir, pues porque es justo, ¿no? ¿Por qué habéis ayudado a una persona en la calle? Pues porque es bueno. Bueno, eso es una valoración que estáis haciendo. Entonces, se ha considerado que él trata de distinguir a toda costa ambos, no obstante, o de dejar incluso los valores de lado, no obstante, yo creo que hay matices. Por ejemplo, en la enseñanza, en la educación, ¿debemos los profesores dejar de lado nuestros valores? ¿Debemos dejar de hablar de aquello que es bueno en la enseñanza? ¿O de aquello que consideramos justo? ¿Estos valores personales deben quedar fuera de la educación? Es posible. Bueno, según Spencer ya veíamos que los sociólogos deberían dejar absolutamente de lado cualquier emoción y cualquier valor en la sociología. Pero claro, el propio Spencer lo hacía. ¿O caía en ese mismo sesgo que él criticaba? Los vagos, los pobres, fíjate que están ahí dándonos la matraca. Cuando abro la puerta del coche, ¿no? Os leía un texto de Spencer. Abro la puerta del coche y resulta que están ahí unos que me quieren pedir dinero por abrir una puerta del coche. Son pobres, son vagos, ¿Esos no son valores? Claro, ¿es Spencer apolítico?
Esta es otra pregunta, ¿no? Entonces, claro, al fin y al cabo, los valores en ciencias sociales están ahí. O sea, no hay manera de despojarse de ellos. Sería como decir que nos podemos despojar de nuestras creencias, de nuestras emociones, de nuestras valoraciones. Él cree que no es que nos debamos despojar de nuestros valores en la educación y en la investigación. No obstante, él cree que es obligatorio, o debería ser así, que se separen los hechos de los valores personales, que se separen, al menos. Que si se expresan valores en la educación y en las aulas, se haga mención explícita a que son valores, ¿no? Y que no son hechos. No es que nos dejemos los valores en casa, como quien se deja la chaqueta colgada en el armario, sino que en realidad debemos separarlos y hacer mención explícita de que una cosa son los hechos que estoy comunicando y otra cosa son los valores que os estoy comunicando. De hecho, para el científico, los valores son importantes en un primer estadio de la investigación social. Por ejemplo, vosotras, cuando hacéis un trabajo de investigación, y yo también, lo primero que hacemos es valorar un poco el objeto de estudio que vamos a tratar. Bueno, deberíamos separar estrictamente cuando estamos hablando de hechos y cuando de valores. Pero claro, como decía también Sofía, ¿esto es posible hacerlo así en ciencias sociales? Bueno, a veces ni siquiera somos conscientes de que estamos adoptando un valor determinado. Entonces muchas veces es difícil separarlos porque ni siquiera sabemos que los estamos transmitiendo. Entonces, esto es importante. Y claro, ya cuando somos conscientes de la actitud crítica, al fin y al cabo, es porque nos hemos dado cuenta de que tenemos valores, ¿no? Lo cual está muy bien y es ya casi un último estadio, ¿no? En fin, entonces el científico, el investigador, debe separar incondicionalmente el establecimiento de los datos empíricos y sus propias valoraciones personales. Es decir, dice él, su evaluación de esos hechos como satisfactorios o insatisfactorios. O sea, ya vemos a lo que se refería él con valores. Cuando un hecho social neutro, científico, aséptico, por así decir, lo estamos trabajando, cuando valoramos si es satisfactorio o insatisfactorio, estaríamos aportando una valoración personal. Bueno, debemos separarlo, ¿no? Él cree que el inicio de la investigación debe basarse en un valor. Pero si os fijáis, un mero concepto en vuestra investigación es clave para separar una orientación de valor u otra. Por ejemplo, ¿es lo mismo hablar de capitalismo que de economía de mercado? Las implicaciones son absolutamente diferentes. La investigación que vais a hacer hablando de capitalismo o de economía de mercado no van a tener nada que ver entre ellas. Y probablemente sean opuestas incluso. Y desde una perspectiva se critica una serie de acontecimientos y desde otra perspectiva se critican otros, ¿no? Y a veces son opuestas. La misma realidad social difiere en función de los valores que adoptéis. Y eso es clave, ¿no? Entonces, no es que haya que eliminar los juicios de valor del discurso científico o de la educación, simplemente hay que separarlos. Entonces, una actitud de indiferencia moral no tiene conexión con la objetividad científica. Y esto es por lo que comentaba la compañera. La objetividad no tiene nada que ver con la neutralidad moral. No obstante, bueno, Weber, al igual que Spencer, por otro lado, se puede decir que no es que separara siempre en sus obras hechos y valores. Claro, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué trabajaba Weber en su sociología? Él entiende que la sociología debe estudiar no la sociedad, sino la acción social. Es absolutamente diferente de Herbert Spencer, de Durkheim y de otros muchos sociólogos que consideran la sociedad como un todo. Claro, no es lo mismo entender una sociedad de manera holística y desde el realismo que entenderla desde el individuo, desde la acción social.
O sea, lo importante para él es la acción que llevamos a cabo, la acción social y el significado que tiene la acción social. Bien, entonces no estudia la sociedad en su conjunto. De hecho, su sociología es un individualismo metodológico. Porque lo importante a nivel metodológico es el individuo, estudiar cómo se comportan las personas. No obstante, como os digo, hay un debate. Porque sí, en Weber está el tema de las acciones individuales y su estudio. No obstante, también buena parte de sus obras tratan de estudiar cómo se han producido fenómenos sociales e históricos, como por ejemplo el inicio del capitalismo. Entonces, esto no va solamente de acciones individuales, pero al menos él priorizaba eso, ¿no? El individualismo metodológico. Entonces, él cree que no hay que estudiar nociones colectivistas, sino a los individuos concretos. Entonces, por tanto, estaba también en contra del organicismo, ¿no? Veíamos la solidaridad orgánica en Durkheim, el organicismo spenceriano, etc. La sociedad como un conjunto de partes que se interrelacionan y que tienen funciones. Weber esto de las funciones no le interesa para nada. O sea, él no estudia funciones ni nada que se le parezca. Él estudia los individuos y la acción social. Estaba interesado en el significado que damos a la acción social. Por tanto, se puede decir que hay una microsociología en Max Weber. Esto de las motivaciones subjetivas que damos a la acción social se ve muy claramente cuando entrevistamos a una persona y le preguntamos, oye, ¿por qué has hecho esto? Entonces esa persona nos dirá, pues he hecho esto porque tal. Esas motivaciones subjetivas es lo que le interesa a la sociología de Weber. Por eso, una de las técnicas que se utilizan para estudiar la realidad social es la entrevista. En la entrevista le preguntamos a la persona, entre otras cosas, cómo entiende él un fenómeno social o por qué se comporta así. Me he comportado así porque quería conseguir tal cosa, ¿no? Quería conseguir un fin determinado. Entonces, eso se puede estudiar y se puede hacer tipos ideales a partir de esa comprensión de la acción humana. La sociología, dice Weber, es una ciencia a la que compete la comprensión interpretativa de la acción social y, por tanto, la explicación de su curso y sus consecuencias. Eso es lo que dice en Economía y Sociedad. Entonces, la sociología es una ciencia, debe buscar causas, como os decía, múltiples causas, pero debe centrarse en la Verstehen, en la comprensión interpretativa de las motivaciones subjetivas, o sea, de las motivaciones que dan los sujetos entrevistados, analizados, ¿no? Entonces, en definitiva, es una sociología de la acción social. Por ejemplo, cuando veáis el vídeo de Amazon, uno de los primeros, vais a ver que en el primero de ellos se entrevista a un chico que trabaja en Amazon. Y cuando le preguntan cosas como ¿cómo te sientes? ¿Por qué trabajas aquí? Etcétera, pues él va a decir, yo es que estoy agotado, estoy que ya no puedo más con el cuerpo, esto es lo más duro que he hecho en mi vida. Sin embargo, claro, hay muchos que dicen, si yo tuviera otro trabajo no estaría aquí, ¿no? Entonces, esa comprensión de las motivaciones subjetivas podemos hacerla. El hecho de que nos diga una persona, si yo tuviera otro trabajo no estaría haciendo nos habla de que la persona está en una situación que le obliga a trabajar en eso. Eso nos puede llevar a conclusiones a nivel sociológico, ¿no? Por ejemplo, de su clase social. Porque si, a lo mejor, si tuviera otro tipo de trabajo, por ejemplo, yo qué sé, si se dedicara a las finanzas, por ejemplo, pues quizá no colegiríamos ahí que está en una clase social baja, ¿no? Quizá podríamos colegir que está el chico en otra posición social. Esto de las clases sociales, a ver si nos da tiempo a llegar hoy, si no lo vemos el miércoles. Entonces, cuando interpretamos su discurso,
nos damos cuenta de que hay una posición social detrás del chico. Pero no solo él. En fin, vais a analizar el discurso de todas las personas que están ahí en la empresa, ¿no? Incluso el propio discurso de la voz en off, ¿no? ¿Qué es lo que os está trasladando la voz en off de estos vídeos? Porque lo que os traslada uno no tiene nada que ver con la que traslada otro. La racionalización se expresa muchas veces en la automatización de las empresas. Cuando las empresas empiezan a poner máquinas en los procesos productivos, no es lo mismo que cuando ponen trabajadores humanos. Entonces, ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué contratan, o sea, por qué ponen más máquinas? En el segundo vídeo lo veréis. Bueno, porque eso mejora la eficiencia, permite controlar más lo que ocurre dentro del proceso productivo, permite predecir qué va a ocurrir después, mientras que el factor humano o el trabajador es algo muy variable, no podemos controlarlo del todo. Permite mejorar la productividad, con lo cual permite incrementar los beneficios, etcétera, ¿no? O sea, esas motivaciones de un hecho como introducción de una máquina en una empresa están ahí, en el vídeo. Y eso se puede analizar sociológicamente. ¿Por qué el empresario introduce máquinas en la empresa? Porque quiero ganar más, ¿no? Entonces, eso es una lógica racional. En fin, son motivaciones racionales de la acción social. Entonces, la acción, dice, la acción como orientación subjetivamente comprensible de la propia conducta. Podemos no empatizar, sino comprender el significado de la acción social, porque hay motivaciones. Bueno, entonces hay distintos tipos de racionalidad. Él se da cuenta de que en la acción social encontramos distintas motivaciones y distintos significados, y eso permite construir tipos ideales. Encontramos varios tipos ideales de acción. En primer lugar, estaría la acción racional. Pero esta acción racional es diversa. Encontramos una racionalidad con arreglo a fines, o si queréis, aquella acción que está determinada por expectativas en el comportamiento, utilizando estas expectativas como condiciones o medios para lograr determinados fines. O sea, este tipo de acción orientada a fines expresaría que hay unos medios para conseguir unos fines. Esta racionalidad que dan las personas a su acción se basa en conseguir objetivos, pero utilizando, y subrayo el verbo utilizar, utilizando determinados fines. Entonces, esto es una de las motivaciones que dan los sujetos cuando expresan la acción social. Hay otro tipo de racionalidad que podemos expresar. Aquella racionalidad con arreglo a valores. O sea, cuando nos comportamos de una manera determinada de acuerdo con valores. Y de nuevo, el concepto valor como aquello que consideramos justo, aquello que consideramos bueno, etc. ¿Veis la distinción entre ambas? Cuando la acción social está dada por motivaciones con arreglo a fines, es muy distinta de con arreglo a valores. En una introducimos valores éticos, o sea, me he comportado así porque considero que es bueno hacerlo así. O me he comportado así porque es que quiero conseguir tal cosa, ¿no? He introducido máquinas en mi empresa porque quiero conseguir más beneficios. Entonces la máquina es un medio para conseguir un fin. Mientras que si yo considero que es bueno comportarme de una manera determinada y tal, estoy dando una racionalidad más basada en valores. Entonces puede ser con arreglo a fines o con arreglo a valores. Pero luego tenemos otros dos tipos de acción, ¿no? Tenemos la acción afectiva, o sea, aquella que está basada y justificada en torno a emociones. ¿Por qué me he comportado así? Porque me siento feliz, por ejemplo. Y por último, la acción tradicional,
cuando se justifica la acción en base a lo que he venido haciendo constantemente o porque se hace así. Generalmente, con la tauromaquia, por ejemplo, una de las razones fundamentales que se da para sostenerla es que es tradicional. Y esto significa que, como siempre se ha hecho así, entonces yo lo reproduzco, porque es algo parte de la tradición. Entonces tenemos esos 4 tipos de acción. No obstante, hablamos de tipos ideales. O sea, si nos preguntan, no daremos solamente una razón, sino que podemos basarnos en varias, ¿no? ¿Por qué me he comportado así? Pues porque estaba persiguiendo este fin y porque además me parece bueno, ¿no? O sea, son tipos ideales, no son realidades, por así decirlo. Son construcciones conceptuales que nos permiten comprender la acción social. Para ir terminando por hoy, en fin, si veíamos que las clases sociales en Marx tenían que ver con una dialéctica, aquí vemos casi interrelaciones, ¿no? Recordáis que en el caso de Marx, la burguesía produce sus sepultureros o produce los sepultureros del capitalismo. Entonces hay una dialéctica, hay un conflicto entre dos clases sociales que estaban basadas concretamente en la posesión de los medios de producción. No es lo mismo la clase social que posee los medios de producción que la clase que solamente tiene la fuerza de trabajo para venderlo. Entonces, bueno, ahí vemos una dialéctica de clase. Incluso Marx hablaba de lucha de clases, ¿no? Como el conflicto entre ambas posiciones con respecto a lo económico y la propiedad de los medios de producción. En el caso de Weber es distinto, ¿no? Esto no es exactamente así, ¿no? El concepto de clase social a día de hoy es un concepto, pues como tantos otros, polisémico y que genera, por cierto, mucha polémica. Últimamente parece como que esto está cada vez más en auge, ¿no? El hecho de pensar que no hay clases sociales. Hay algunos que piensan que hay hasta 200 clases sociales. ¿Cuántas clases sociales hay? Según Marx, claramente 2. Aunque al final del Capital, por cierto, menciona una tercera, pero no lo desarrolla. No obstante, para Weber, no tiene que ver la clase social con la propiedad de los medios de producción. Tiene que ver con estatus y con poder. O sea, aquí se introduce otro elemento que es la orientación de la acción social. La clase social se puede entrever a partir de la acción social. Cómo nos comportamos habla de nuestra clase social. De hecho, por ejemplo, Bourdieu, un sociólogo que ya os he dicho que me gusta mucho, habla acerca de cómo la clase social se expresa en lo cultural. De hecho, él tiene un libro muy conocido que es La distinción. Ahí analiza el gusto. ¿Qué es el gusto? O sea, el gusto me refiero a qué es lo que nos gusta, ¿no? Cómo ese análisis del gusto en Bourdieu indica la posición social a la que se pertenece. Por ejemplo, ¿qué me gusta? ¿Llevar smoking o vaqueros? ¿Qué me gusta? ¿Ir a la ópera o me gusta ir a un concierto de rock? ¿No? Estos gustos hablan de la clase social y hablan del estatus. Entonces, se puede analizar a partir de la acción social. Para él, la clase social tiene que ver con estilos de vida, en ese sentido de estatus, ¿no? Por ejemplo, el consumo. ¿Qué consumimos? Habla de nuestra clase social. No es lo mismo que consumamos un jersey de 400 euros a que consumamos un jersey de 20 euros. El consumo habla de nuestro gusto y habla de nuestra clase social. Y, por cierto, eso a veces hasta se percibe intuitivamente, ¿no? Como hay veces que ya solo con el hecho de ver a una persona nos produce la impresión de que puede estar en una clase social u otra, ¿no?
Bueno, esto está súper estudiado, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar muy detenidamente aquí. Pero quedaos con esta idea de que en Weber la clase social no tiene que ver con la propiedad de los medios de producción, como en Marx, sino con la acción social que llevamos a cabo. Tiene que ver con cómo nos comportamos. Y tiene que ver con el estatus, en ese sentido, ¿no? Tiene que ver con estilos de vida, etc. Entonces, bueno, con esto lo dejamos aquí.